El ayuntamiento es el símbolo donde nace la democracia. Hace 45 años, casi la totalidad del electorado de Lora del Río dio su apoyo a la Constitución, que se sometía a referéndum en toda España. Arrancaba entonces un periodo del que se ha dicho y se ha escrito mucho en todos y cada uno de los medios de comunicación, nacionales, provinciales y también locales de Lora del Río. Antes de acabar el año 2022, Lora Televisión recibió el encargo de contar y de ilustrar en 4 capítulos lo más destacado que ha pasado durante esos 45 años de la democracia. Para realizar el guión comenzamos a bucear otra vez en lo ya publicado, en libros, revistas, en periódicos, en hemerotecas, pero lo más complicado resultaba encontrar las imágenes que acompañasen a aquella narración de tanta historia. Tuvimos la suerte de poder contar con el apoyo de Pedro Juan González Reginfo, que nos cedió cintas de aquel club de vídeo que hubo a principios de los años 80 en la biblioteca pública, en un sistema en desuso ya desde hace muchas décadas, el sistema Beta o Betamax. Y también contamos con grabaciones en formato ya en desuso también, como por ejemplo el Super 8 o VHS, grabaciones que fueron realizadas por el loreño José Delgado Díez. Otra fuente importantísima sería el legado audiovisual que nos dejó Manuel Liñán García, con fondos de un medio de comunicación que él mismo dirigió en la década de los 80, Televisión Vídeo Muralla. El periódico independiente, la radio de papel, heredero de la mítica Radio Lora, que precisamente este año cumple su 40 aniversario de nacimiento, fue fundamental también para aportar luz a este contenido de historia, publicando ediciones durante 20 años. Por supuesto, también hemos contado y seguimos contando con todas las imágenes de actualidad que se graban y que se almacenan en un medio tan inmediato como Lora Televisión. Esas 5 fuentes solo son un ejemplo de lo mucho que hemos tenido que recuperar para poder contar con absoluto rigor, imparcialidad y objetividad este pequeño cachito de la vida de la milenaria villa de Lora del Río, 4 veces milenaria. A pesar de todo, este documental no es sino una pequeña muestra de lo mucho que hemos vivido durante esta época y de las cosas y casos que han sucedido a nuestro alrededor. Es imposible calcular cuántas horas de esos 120 días le hemos dedicado a este trabajo, que ha visto la luz gracias al patrocinio de la Concejalía de Comunicación del Ayuntamiento de nuestra localidad. Tampoco hubiera sido posible sin la colaboración directa o indirecta de muchísima gente, a quienes agradecemos profundamente que hayan sido partícipes de que hoy podamos contarle esto. 45 años, la aproximación a la historia de la democracia en nuestro pueblo, 1978-2023. Imágenes que marcaron la época moderna de Lora del Río. En
En 1978, hace 45 años, los españoles fuimos convocados a las urnas por segunda vez desde la muerte de quien fuera durante más de 4 décadas jefe del Estado español, Francisco Franco, dictador para unos, caudillo para otros. En esta ocasión se nos consultaba si aprobábamos o no la Constitución. La respuesta fue abrumadora. Casi el 88% de los votantes dijo sí a la Constitución. En Lora el apoyo fue aún mayor, más del 94%. El siguiente paso hacia la democracia se produjo en 1979, cuando se eligieron los primeros gobiernos municipales. En Lora, la UCD, Unión de Centro Democrático, fue la que más votos consiguió, pero un pacto entre el Partido Comunista de Andalucía, PCA, y el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, le daría la primera alcaldía democrática al maestro de escuela Domingo Díaz Rodríguez. Desde entonces hasta ahora, muchas son las cosas que han pasado en nuestro pueblo y muchas son también las que han cambiado. En 4 programas vamos a intentar resumirles lo más destacado de estos 45 años de democracia en Lora del Río. Y lo vamos a hacer basándonos sobre todo en el libro Memoria fin de siglo de Diego Delgado y los archivos de los medios dirigidos por Antonio Oliveros Rincón, Radio Lora, la radio de papel y Lora Televisión. En este primer programa vamos a dar un repaso a la situación social y política en Lora y en España, la visita de los recién nombrados Reyes de España, el renacimiento del Lora Club de Fútbol, el servicio militar en el destacamento de la Matallana, el auge de la Casa de la Juventud en una época en la que se comenzaba a luchar contra la drogadicción en nuestras calles. Y para ello vamos a contar con los testimonios de quienes vivieron esos momentos en primera persona. Nuestro agradecimiento a quienes han colaborado para la elaboración de este documento audiovisual. Esperamos que este trabajo les sirva a unos para recordar tiempos pasados y a otros para sentar las bases del futuro de Lora del Río. En la primera mitad de los años 70, Lora contaba con una población de unas 18.000 personas. Pedro de Leiva Sobrado era alcalde de nuestra localidad. Había sido nombrado en 1969 y compaginaba este cargo con el de diputado provincial. Como todos los concejales y el alcalde tenían su trabajo, ellos no vivían de la política, ellos vivían de su propio trabajo. Y en este caso, el alcalde pues tenía campo y él iba todos los días al campo, todos los días, a una hora determinada, unos días antes, otros días después. Él llegaba que tenía un Citroën 2 caballos y yo lo veía pasar por la ventana donde yo tenía el despacho mío y él se bajaba de su coche con la ropa de campo llena de barro, con su gorrilla. Entonces yo lo veía dirigirse a su casa y cuando este hombre ya se aseaba y se ponía en condiciones, pues iba al ayuntamiento. La industria local se basaba fundamentalmente en la pimentonera y refrescos helados, de entre los que sobresalía el popular Flagolosina anunciado en televisión de José Nortes. Estaríamos allí 25 o 30 mujeres trabajando en cada turno, ¿eh? Aparte de los camiones, aparte de las oficinas, vamos, que 100 y pico de personas trabajábamos.
también la industria de aderezo de los hermanos Villamarín, la siderometalúrgica de José La Petra y las cooperativas agrícolas San Sebastián y Virgen de Setefilla. Todo lo que es Villamarín, la celulosa, la pimienta era aquí, montones, lo de Funes, aquí, montones de fábricas. Yo creo que el pueblo donde más fábricas había. Aquí venían de todo, aquí venían granaderos, venían de todos los sitios de Andalucía. Una de las factorías más empleadoras temporales de la localidad era la desmotadora de algodón Itasa. En 1975 fallecía el jefe del Estado español, Francisco Franco. La Corporación Municipal Loreña se reunió con carácter extraordinario y urgente para hacer pública expresión de pesar por su muerte. En el acto plenario se rezaron un Padre Nuestro y un Ave María y se cerró dando vivas a España. 3 días después, el que hasta entonces era príncipe fue proclamado rey de España, bajo el nombre de Juan Carlos I. Al año siguiente, en un breve recorrido que los nuevos monarcas hicieron por Andalucía, visitaron Lora del Río el 2 de abril de 1976. Y en conmemoración de esa visita y de ese hecho importante, pues queda esta placa aquí como recuerdo de aquel momento histórico. Aquel día amaneció nublado y el pueblo entero ansiaba ver de cerca a don Juan Carlos y a doña Sofía. Tras saludar a los loreños desde el balcón del ayuntamiento, donde descubrieron un azulejo conmemorativo, se dirigieron en coche hacia el nuevo centro escolar que se había construido entre la barriada de Los Pisos y el barrio de San José, que se bautizaría con el nombre de Reyes de España. Mi recuerdo del día de la inauguración del Colegio Público Reyes de España es del de una persona con 24 años, en su segundo año como maestro en el Colegio Miguel de Cervantes, y que, claro, nos enteramos que vienen los Reyes de España, que van a inaugurarse el colegio nuevo, un colegio donde había, en fin, una edificación totalmente diferente a las últimas que se habían hecho. Los maestros ese día teníamos que estar con todos nuestros niños haciendo de ciudadanía que recibía a los Reyes de España. Mi experiencia fue que efectivamente pues pudimos ver entrar a los Reyes, y a partir de ese momento, después, cuando salieron, nos enteramos de lo que se había dicho por dentro, que un colegio nuevo tenía que estar a pleno rendimiento, y así fue para el resto del curso. Estamos hablando del 2 de abril, pues hasta finales de junio. Al recordar ese día, celebro con alegría que de alguna forma se marcó un cierto estilo. El protocolo tenía preparado entregarle a la reina, a doña Sofía, un ramo de rosas. Y claro, qué mejor que una niña del barrio que lo entregara. Pero no, todo estaba establecido para que fuera alguien que venía acompañando. No sé si era Robles Piquet, que llevaba un mes y poco tiempo de ministro de Educación y Ciencia. El caso es que alguien se valió allí para que quien realmente le entregara el ramo no fuera una niña venida de Sevilla o venida de Madrid, sino una niña del Colegio Reyes de España, que iba a ser el receptor de las barriadas al este de Lora del Río.
Lora, como en toda España, se respiraba preocupación. Los estudiantes y los jornaleros del campo comenzaron a movilizarse y a alzar la voz sin temor a las represalias policiales de antes. El clero fue abandonando para la calle la sotana y el alzacuellos y vistió pantalones vaqueros y camisa a cuadros, posicionándose en muchos casos en el lado proletario de la mano de la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC. Había pues dos iglesias, la nacional católica y la aperturista. El papel de la OAC en tiempos de la transición. Bueno, deciros que veníamos de una sociedad con falta de libertades, con un régimen que reprimía a las clases trabajadoras sobre todo, y la OAC, que éramos una veintena de personas en Lora del Río, fuimos capaces de analizar el momento que vivíamos en los años 70 y nos planteamos qué labor podíamos hacer en ese momento histórico. Era un momento en el que había que conquistar las libertades, en el que había que crear una nueva sociedad, y para eso analizamos el momento, vimos que había que crear plataformas y apoyar a las organizaciones obreras que estaban por la tarea de la transformación. Creamos la Asociación de Vecinos Miguel Hernández, que tuvo un papel muy importante en la conquista de derechos ciudadanos. Creamos la Asociación Juvenil, que apoyó de manera encomiable la tarea de la presentación de partidos políticos, de organizaciones sindicales. Nos implicamos en partidos políticos y en organizaciones sindicales, tanto de jornaleros como de trabajadores de la industria. Se implicaron compañeros en la primera corporación municipal, haciendo una labor que hoy, que puso los cimientos para una democracia participativa, donde se consiguieron importantes derechos para los trabajadores, para los pobres, para los ciudadanos más necesitados. Hacemos un balance muy positivo de aquella época, de aquel momento histórico, y creemos que con nuestros defectos, con nuestros fallos, hicimos una labor de entrega, eso no se nos puede negar, y de potenciación de las organizaciones de participación, las organizaciones que estaban por encauzar todo aquel cambio político. Los precios subieron de una manera desorbitada. 1 de cada 3 viviendas no tenía agua corriente en su casa y el 85% de los hogares o negocios no disponía de teléfono. Los móviles eran aún ciencia ficción. Por nuestras calles era normal ver rebaños de cabras y ovejas, de vacas o incluso de cerdos. También era frecuente ver aloreños a lomos de caballos, burros o asnos. El remolque de la basura estaba tirado por mulos y no se metía en bolsas, sino que los cubos se vaciaban directamente y la basura de todo el pueblo se llevaba hasta el vertedero que había en el helecho, más allá del barrio de San José, donde se le prendía fuego. Los campos de Lora estaban custodiados por 4 guardias rurales que se desplazaban entre caminos montados a caballo. Por aquellas fechas renacía una histórica entidad deportiva, el Lora Club de Fútbol, que se había extinguido en 1961. El origen del Lora Club de Fútbol actual habría que remontarse a principios de los años 70, cuando el Lora del Río, después de que el Lora Club de Fútbol no estaba en competición, estuvo varios años que no lo hizo, pues se crea un equipo muy joven que se llamaba el Estrella Balompié, que de ese equipo juvenil va a surgir posteriormente otro equipo juvenil que va a participar en la Copa Primavera. Concretamente era la temporada aproximadamente 72-73. A raíz de esa temporada,
los meses siguientes, que ya sería septiembre, es cuando nace el Lora Club de Fútbol, que en este caso pues participaron jugadores de este equipo juvenil, de la Copa Primavera, un par de ellos, y el resto de jugadores que habían pertenecido a otro equipo de Lora, como por ejemplo en el CID. Una vez transcurrida esa temporada, llega el momento en el que hay que continuar con el proyecto y para ello se pone al frente Luis Carrasco, el presidente del Lora. Sin duda alguna, el Lora ha contado con muy buenos presidentes, pero estamos posiblemente ante el mejor presidente de la historia moderna del Lora Club de Fútbol. A raíz de aquella temporada, de la 74-75, que comienza el Lora en aquella segunda regional con Rafael Moya como entrenador, comienza, como digo, esa etapa que ha derivado hasta nuestros días. Que el Lora, que surgió, como ya digo, de un proyecto nacido pues con gente muy avanzada en su época, digamos, para el deporte, para el fútbol en este caso, que llevaba el Lora muchísimos años estancado, pues va a procurar ese resurgimiento que, como digo, pues va a trascender en temporadas muy positivas. Ha habido de todo, como digo, ascenso, descenso, hasta que finalmente en la temporada 2011-2012 se logra ese ascenso a Primera Andaluza, que anteriormente fue Primera Regional. Llegando quizá al culmen de la temporada del Lora de nuestro tiempo, en la temporada 75-76, cuando se lograba por medio de León y Arroyo el ascenso a División de Honor. Lástima que solamente se estuvo una temporada, la 76-77, y a raíz de aquí pues ha tocado vivir una época, digamos, ya con no tan brillante, sobre todo si nos atenemos a las últimas temporadas. Los mozos de Lora que resultaban aptos tenían que hacer la mili, o sea, el servicio militar obligatorio, por el que le pagaban unas 300 pesetas al mes, y pocos eran los jóvenes privilegiados que cumplían la mili en el destacamento de la Matallana. Allí habríamos unos 60 soldados, que realmente no había 60 soldados, había algunos menos, entre soldados, cabos primeros, por supuesto el teniente y un sargento, que eran los únicos mandos que había ahí en el cuerpo de la Matallana. Ahí teníamos cada uno nuestro destino, teníamos el trabajo durante el día, llegaba mediodía, llegaba comida, nosotros nos veníamos, que éramos de aquí, pernota, veníamos a comer a Lora y a las 6 de la tarde pues teníamos que estar de guardia. Día sí, día no, pues nos tocaba o refuerzo, o a lo mejor hacíamos 3 refuerzos de guío, descansábamos un día, al día siguiente teníamos una guardia de 24 horas, supuestamente deberíamos de descansar, algunas veces no descansábamos, teníamos otro refuerzo, había semanas que te pegabas enteras, había semanas que descansabas un día, al otro guardia, día sí, día no, teníamos guardia, aparte de hacer nuestro servicio de trabajo. Yo estaba en jardinería y en el huerto, teníamos que cultivar lechuga, cebolla, todo lo que allí más o menos se comía, porque había también una vaqueriza, que es donde se sacaba la leche para comer los soldados. Otros muchos jóvenes preferían pasar sus ratos de ocio en la Casa de la Juventud, apartados del alto riesgo de drogas que había en nuestras calles y que ya estaban dejando graves episodios de delincuencia y de inseguridad ciudadana. Vamos a ofrecerles este trabajo en vídeo, realizado con todo interés y cariño para pulsar la opinión y el grado de preocupación que la sociedad loreña tiene respecto al problema de la drogadicción. ¿Me podría decir qué entiendes tú por droga? Porque todos empiezan así, ¿no? Lo empican los amigos a poner por probarlo, o además de por probarlo porque está amargado porque tiene algún problema, lo que sea, y eso le hace olvidarlo, ¿no? ¿Por qué consumen droga? Yo creo que simplemente por el afán de vicio, ¿no? O sea, tú tienes unos amigos y te inducen a que lo pruebes, ¿no? Lo pruebas, ya caes, un vicio, igual que el tabaco, igual que el alcohol, simplemente la droga un poco más dura y caes y sigues consumiendo. Ya es difícil salir de ahí, ¿no? ¿Y tu motivo en concreto cuál fue? Mi motivo pues, es que me crié en un ambiente de esto, ¿no? De que todos los compañeros que tenía pues utilizaban así, ¿no? Que era la droga que se consumía antes, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más grandes que te han causado a ti el ser consumidor de drogas? Los problemas más grandes, pues, las enfermedades que te crean, más que otra cosa, ¿no? Y con la familia y todo el rollo ese, con la vida que lleva uno en la sociedad en que se muere, ¿no?
el rechazo que te crea la sociedad, ¿no? Por la droga. Que no te vas dando cuenta hasta que llega un límite, ¿no? Yo creo que es la propia sociedad la que te impone, o sea, la que te hace que tú tomes droga. En 1977, Manuel de Jesús Ledro León sustituía en la alcaldía a Pedro Leiva, porque éste se iba a presentar como candidato a diputado por el Congreso. Ledro debía afrontar uno de los problemas de más envergadura, el paro. Manolo Ledro, no sé, para el que no lo conozca, que yo le digo que era una persona con un humor envidiable. Él siempre sacaba lo mejor de cada persona, porque era una persona tan encantadora, una persona que siempre te dedicaba una sonrisa, siempre sacaba un chiste o te contaba o te decía cosas que te dejaban asombrar porque no te esperaba esa relación de a lo mejor del alcalde conmigo, porque yo no tenía una relación, por ejemplo mi padre, la gente que trabajaba allí ya tenía más relación con él, pero yo no lo conocía. Y claro, a mí aquello me quedó muy grabado porque era una persona muy cercana, era una persona que se preocupaba de las personas, que te trataba con mucho cariño. Entonces para mí, yo tengo un gratísimo recuerdo de Manolo Ledro como persona y como jefe. Muchos vecinos de nuestro municipio que no tenían un trabajo estable emigraban a la recogida de la aceituna en Jaén o en busca de un hueco en la incipiente industria catalana o cruzaba la frontera en busca de un futuro mejor en Francia o Alemania. Aquel 1977, después de las últimas elecciones libres celebradas 41 años atrás, volvieron a celebrarse elecciones democráticas. Un auténtico jeroglífico de siglas concurrió a las urnas. De entre ellas, los españoles se decantaron por la UCD, Unión de Centro Democrático, liderada por Adolfo Suárez. Los loreños, sin embargo, votaron mayoritariamente al PSOE de Felipe González. 6 de diciembre, Día de la Constitución. Tu derecho es votar. Vota libremente. Poco después volvimos a las urnas, pero esta vez para decidir si queríamos o no una constitución en España. Casi 9 de cada 10 votantes dijo sí. En Lora fue cerca del 95% del electorado el que también mostró un apoyo aplastante a la Constitución. Y no dejamos las elecciones, porque llegó el turno para elegir a nuestros representantes municipales. En Lora se presentaron 4 partidos, y aunque sería la UCD la que sacaría más votos, un pacto de izquierdas entre el PSOE y el Partido Comunista le daría la alcaldía al maestro de escuela Domingo Díaz Rodríguez. El 19 de abril y el 2 de mayo del año 1979 marcan un hito, un antes y un después en la historia municipal de nuestro pueblo. La democracia realmente empezamos a palparla cuando el 19 de abril, en este mismo salón de pleno, se constituyó la primera Corporación Democrática de Lora del Río, formada por 8 concejales de la UCD, 5 concejales del PC y 4 concejales del PSOE. Había mucho que hacer. La situación de Lora dejaba mucho que desear, había una falta importante de infraestructuras de todo tipo, de alcantarillado, de electrificación, de agua, había que solucionar los problemas de acceso al pueblo, problemas de vivienda. Entonces, los 3 grupos nos pusimos manos a la obra, teniendo muy claro que teníamos que ser minimalistas, es decir, tratar de ponernos de acuerdo por lo menos en un mínimo. Y por tanto teníamos que dejar cosas fuera para en otro momento. Esto se hizo desde la responsabilidad que teníamos de hacer creíble que la democracia iba a funcionar. Pusimos sobre la mesa
durante un mes, discutiendo, debatiendo, durante mucho tiempo, pusimos en la mesa los 3 programas municipales y la intersección de los 3 fue en lo que consensuamos, que coincidía precisamente con las necesidades más vitales que tenía Lora. Y se aprobó por unanimidad el 2 de mayo a las 9 de la noche del año 1979. Posiblemente será después de las elecciones. Habrá pasado ya el conjunto de promesas, ciertas reales o menos reales, unas que otras. Puedo decirles que bien, que después del día 8 viene el 9, el 10 y el 11, así sucesivamente, y que la solución de los problemas que todos tenemos no va a venir porque unos iluminados entre los ayuntamientos, sino porque tengamos conciencia de que o entre todos lo cambiamos o este no hay quien lo cambie. Muchas gracias. Yo la experiencia que tuve con Domingo Díaz de alcalde es que fue un alcalde que nació con vocación de dar participación a todo el mundo. Supo integrar, supo crear las condiciones para que personas de distintas procedencias políticas e ideológicas, como era la UCD, como era el PSOE y como era el PC, pues supo crear las condiciones, como digo, para que se pudieran concretar soluciones muy concretas que dieron un fuerte avance a Lora del Río. Domingo fue un gran gestor. Si el destino hubiera querido que esos 4 años hubieran sido continuados con otros 4 años con él como alcalde, seguramente el impulso de Lora hubiera sido mucho mayor que el que tuvimos. Este ha sido solo un resumen de lo mucho que ha acontecido durante los primeros años del periodo democrático en Lora. Sin duda, se nos quedan nombres, acontecimientos, historias que no han tenido aquí su espacio, pero que sí son y serán protagonistas en alguno de los medios de comunicación que ha tenido y tiene Lora del Río. En el siguiente capítulo seguiremos avanzando en el análisis de nuestra democracia y nos adentraremos en parte de lo más importante acontecido en la década de los 80 del siglo pasado.